hombres que solían ser aterradores con las mujeres. ¿Qué los hizo detenerse? Pensé que mi mejor amiga estaba enamorada de mí, hasta que la policía llamó a mi puerta. En mi primer año de universidad, conocí a una chica durante la semana de orientación y me obsesioné completamente con ella. Me inscribí en todos los eventos de bienvenida a los que ella iba a asistir e incluso solicité cambiar de dormitorio para estar en el mismo edificio que ella. Empezamos a hablar y yo estaba convencido de que había algo especial entre nosotros. Quería estar con ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Casi cambié mi carrera a la suya solo para poder estar en todas sus clases. La seguí en Instagram y cuando ella me siguió de vuelta, comencé a responder todas sus historias. Borré todas las fotos que tenía de mi novia. Sí, me da vergüenza admitirlo, pero tenía novia en ese momento, y aún estaba en la secundaria. Pensaba que estaba tan enamorado de esta nueva chica que tenía que ser el destino. Estaba dispuesto a dejarlo todo y a todos por ella. Casi siempre era yo quien le pedía salir, pero ella siempre intentaba dar excusas para no hacerlo. Pero yo sabía que solo se estaba haciendo la difícil, así que seguí insistiendo en que saliéramos. La esperaba afuera de sus clases, en su dormitorio e incluso me sentaba frente a ella en el comedor. Quería que entendiera que estaba luchando contra el destino y que, si me daba una oportunidad, podríamos ser algo especial. Pero nada estaba funcionando. Hasta que una de sus amigas se me acercó y me dijo que la dejara en paz. Pero yo ya conocía este tipo de situación. Toda chica bonita tiene una mejor amiga fea que trata de meterse entre tú y el amor de tu vida porque no puede conseguir un hombre para ella misma y hacerlo le da satisfacción. Así que la ignoré y seguí insistiendo para que mi chica soñada me diera una oportunidad. Le dejaba galletas en la puerta y hasta hice un ramo con flores que recogí del jardín del estacionamiento de la universidad. No entendía por qué me evitaba. Para mí, todo lo que hacía era una prueba de que teníamos algo especial. Veía las señales en todo, la forma en que bajaba la mirada cuando me veía esperándola en la puerta de su salón, como siempre se ponía tensa cuando me sentaba en la mesa de al lado en el comedor, como salía apresurada cuando aparecía de sorpresa en el pasillo de su dormitorio. Si realmente no estuviera interesada, ¿por qué nunca me lo decía directamente? Era obvio que solo estaba confundida, que intentaba ocultar lo que sentía. Algunas chicas son así, ¿no? No quieren admitir que les gustas porque tienen miedo de parecer demasiado fáciles. Solo tenía que ser paciente. Comencé a escribirle notas, pequeñas, discretas. Cosas simples como, hoy estabas hermosa o, creo que nos entendemos de una forma que nadie más entiende. Deslizaba las notas por debajo de la puerta de su habitación por la noche, cuando sabía que ya estaba dentro. Me imaginaba la escena, ella despertando, recogiendo el papel y sonriendo en silencio al leer mis palabras. Cuando descubrí la contraseña del wifi de su edificio, comencé a sentarme en un banco frente a su dormitorio, usando mi celular mientras esperaba una oportunidad para verla. Quería que notara que siempre estaba cerca, que entendiera que yo era el único que realmente la comprendía. Una vez, la seguí hasta una cafetería. Me senté algunas mesas detrás y la observé. Parecía nerviosa, movía su celular y miraba a su alrededor. Cuando llegó una de sus amigas, sonreí para mí mismo. Seguramente era esa amiga desagradable que intentó alejarme de ella. Las vi hablar, y en varias ocasiones la amiga me miró de reojo. Me pregunté si le estaba confesando que me quería, pero que tenía miedo de admitirlo. Necesitaba confirmarlo. Esa misma noche, cuando salió del dormitorio, la seguí. Desde lejos, claro. No quería asustarla, solo protegerla. No tenía idea del peligro que corría caminando sola de noche. Si alguien intentaba algo, yo estaría ahí para salvarla. Me sentí como un héroe. Pero no pasó nada. Solo fue a una tiendita, compró algo y regresó. Yo seguí observando. Comencé a notar patrones. Cuando estudiaba en el comedor, siempre elegía la misma mesa, cerca de la ventana. Así que llegaba antes y me sentaba en la mesa de al lado, esperando que eso la hiciera hablarme. Cuando iba a la biblioteca, me sentaba cerca y fingía leer. A veces incluso tomaba los mismos libros que ella, solo para entender mejor su mente. Quería ser el hombre perfecto para ella. Y entonces hice algo que en ese momento me pareció completamente lógico. Cuando descubrí en qué lavandería lavaba su ropa, empecé a ir también. Un día, la vi salir después de haber dejado la lavadora encendida. Esperé a que se fuera y me acerqué. Tomé una prenda y la guardé. Solo era un suéter, nada más. Pero quería algo que tuviera su aroma. Me lo llevé a casa y dormí con él. Fue entonces cuando entendí que necesitaba más. Necesitaba que admitiera lo que sentía por mí. No tenía sentido que siguiera huyendo, poniendo excusas, ignorando todos mis esfuerzos. Yo estaba ahí, siempre presente, siempre demostrando cuánto me importaba. Solo necesitaba que dejara de luchar contra lo obvio. Así que empecé a intensificar las cosas. Memoricé sus horarios. Sabía exactamente a qué hora salía del dormitorio, cuando almorzaba, cuando volvía de la biblioteca. Comencé a anticiparme, a estar en cada lugar antes de que ella llegara. No importaba dónde fuera, de alguna manera yo siempre lograba estar cerca. Una noche, me quedé afuera de su dormitorio más tiempo de lo normal, observando la luz de su habitación desde la ventana. Podía ver su sombra moviéndose dentro. Me pregunté qué estaría haciendo. ¿Estaba pensando en mí? ¿Leyendo las notas que le dejaba? ¿Empezaba a darse cuenta de que el destino nos estaba uniendo? Al día siguiente, decidí ser más directo.
Aproveché que estaba sola después de una clase y me acerqué. En cuanto me vio, noté su incomodidad, pero lo ignoré. Tenía que entender que esto era real. Tienes que dejar de huir de mí, dije, tratando de sonar tranquilo. Sé que sientes lo mismo, solo que no quieres admitirlo. Ella respiró hondo, nerviosa, sin mirarme a los ojos. ¿Yo? No sé de qué hablas, murmuró, intentando alejarse. Le sujeté el brazo, no con fuerza, solo lo suficiente para que me escuchara. Claro que lo sabes. He visto cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta. Sé que sientes algo. Ella se soltó rápidamente y dio un paso atrás, visiblemente asustada. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué reaccionaba así? Mira, yo no quiero nada contigo. Por favor, déjame en paz. Esas palabras fueron como un puñal. Estaba mintiendo. Tenía que estarlo. Vi cómo su amiga se acercaba desde lejos y, sin decir más, ella corrió hacia ella. Se alejaron juntas mientras la amiga me miraba con desprecio. Me quedé ahí, paralizado. ¿Otra vez esa amiga metiéndose en el medio? Sentí rabia. ¿Cómo podía dejar que alguien interfiriera entre nosotros? Yo estaba tratando de ayudarla a ver lo que era evidente, pero ella insistía en huir. Decidí que necesitaba hacer algo más grande. Algo que la hiciera entender de una vez por todas. Esa noche, dejé un regalo especial en la puerta de su habitación. Una caja pequeña, bien envuelta, con una nota escrita a mano. Puedes seguir negándolo, pero yo sé la verdad. Me perteneces. Dentro de la caja, coloqué el suéter que había tomado de su lavandería. A la mañana siguiente, cuando desperté, noté que algo andaba mal. Mi teléfono tenía varios mensajes de compañeros preguntándome si estaba bien, si había pasado algo. Antes de que pudiera entenderlo, recibí una notificación. La coordinación de la universidad quería verme de inmediato. Todavía confundido, fui hasta la oficina administrativa. Cuando entré en la sala, el coordinador me miraba con una expresión seria. A su lado, sentadas, estaban ella y su amiga. Mi chica ni siquiera me miró. Su amiga, en cambio, me miraba con puro odio. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó el coordinador. Negué con la cabeza, aún sin entender. No tengo idea. Suspiró y deslizó un papel frente a mí. Era una denuncia formal. Acoso. Comportamiento invasivo. Persecución. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Esto tiene que ser un error, murmuré, mirando a mi chica. Tú sabes que yo nunca te haría daño. Ella no dijo nada. Solo bajó la cabeza, con las manos temblorosas. Su amiga, sin embargo, se inclinó hacia adelante, furiosa. ¿Tienes idea de lo aterrador que has sido?, espetó. Déjala en paz. Me reí, nervioso. Ella no quiere que la deje en paz. Solo tiene miedo de admitir lo que siente. El coordinador golpeó la mesa con la mano. Basta. Tu comportamiento es inaceptable. Hemos recibido múltiples quejas sobre cómo la sigues a todos lados, cómo dejas mensajes perturbadores. Esto es acoso. Sentí un vacío en el estómago. Pero yo solo quería que supiera cuánto me importa, intenté explicar. La amiga rió, pero su risa era fría, sin humor. Eso no es preocuparse. Eso es obsesión. Es enfermizo. Miré a mi chica, esperando que me defendiera. Esperando que dijera que todo era un malentendido. Pero ella siguió callada, pálida, sin mirarme. Quería gritar. ¿Por qué me estaba haciendo esto? Yo hice todo por ella. Abrí la boca para responder, pero el coordinador ya había tomado su decisión. Nos pondremos en contacto con tus padres y evaluaremos medidas disciplinarias. Si esto sigue, tendremos que involucrar a la seguridad del campus. ¿Seguridad? Me estaban tratando como a un delincuente. No lo podía creer. Me obligaron a salir de la sala, con la mente revuelta. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Ella no dijo nada. No me defendió. Después de todo lo que hice por ella, decidió traicionarme. Tenía que entender que estaba cometiendo un error. Esto no iba a terminar así. Semanas habían pasado desde aquella humillante reunión en la administración de la universidad. Yo seguía indignado. Después de todo lo que había hecho por ella, después de todas las oportunidades que le di para admitir lo que sentía, ella seguía aferrándose a esa mentira. Prefirió aliarse con esa amiga repugnante, hacerme quedar como un acosador frente a la dirección, y ahora todos me trataban como si fuera un enfermo. Pero yo sabía que, en el fondo, ella me extrañaba. Tenía que extrañarme. Empecé a evitar los lugares donde solíamos cruzarnos, solo para ver si ella vendría a buscarme. Pero no pasó nada. Ni un mensaje, ni una mirada de nostalgia. Sentía que estaba tratando de convencerse de que podía vivir sin mí. Hasta que un día, sucedió. La vi. Estaba en el campus, sentada en un banco, riendo. Pero no estaba sola. Él estaba ahí. Un tipo que nunca había visto antes. Alto, con el cabello despeinado a propósito, ropa descuidada en ese estilo relajado pero con onda. Estaba demasiado cerca de ella, riéndose de sus chistes. Ella se veía tan cómoda, tan natural. La sangre me hirvió. ¿Qué estaba haciendo ese imbécil ahí? ¿Quién se creía para ocupar el lugar que me pertenecía? Mi mente comenzó a girar. Esto era una provocación. Era la única explicación lógica. Ella quería hacerme daño. Quería que sufriera. Quería que reaccionara. La ira creció dentro de mí como un incendio incontrolable.
Mis manos se cerraron en puños. Mis piernas se movieron antes de que pudiera procesarlo, acercándome. Con cada paso que daba, la escena frente a mí se volvía más insoportable. Ella puso su mano en el brazo de él. Rió de nuevo. Algo dentro de mí estalló. ¿Así es como es? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, haciendo que ambos giraran para mirarme. Ella se congeló. Vi el pánico en sus ojos, y por un segundo, sentí una satisfacción enferma. Aún le importaba. El tipo, en cambio, frunció el ceño sin entender nada. ¿Tienes algún problema, amigo? Preguntó con una actitud molesta y confiada. Reí, seco, amargo. No tienes idea de en lo que te estás metiendo. Ella se levantó de inmediato, colocándose entre nosotros. ¿Tienes que irte? Su voz temblaba, pero era firme. Eso solo me enfureció más. ¿Quieres que me vaya? Di un paso adelante, mirándola directo a los ojos. ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Ella respiró hondo, y por un momento, creí que iba a llorar. Nunca quise nada contigo, su voz fue fría, cortante. Una punzada atravesó mi pecho. Mientes. Lo dices porque él está aquí. Su nuevo novio tiró de su mano, intentando alejarla de mí. Amigo, sal de aquí antes de que tenga que sacarte yo. Lo miré con absoluto desprecio. No eres nadie para ella. Crees que la conoces, que sabes lo que necesita. Pero yo la conozco mejor que nadie. Ella lo jaló del brazo, apurada. Vamos, ahora. Se estaba escapando otra vez. No podía permitirlo. ¿Crees que puedes borrarme de tu vida? ¿Como si nunca hubiera existido? ¿Como si todo lo que hice por ti no significara nada? Di un paso más hacia ella, y en ese momento, sacó su celular y comenzó a marcar desesperadamente. Si das un paso más, llamo a la policía. Reí de nuevo, pero sentí un nudo en la garganta. ¿De verdad estás haciendo esto? No respondió. Solo llevó el teléfono a su oído y, en cuanto la atendieron, habló rápido y sin dudar. Necesito ayuda. Hay un tipo que me está acosando, no me deja en paz. Estoy frente al edificio de arte, está aquí ahora mismo. Mi pecho subía y bajaba con fuerza. Todo se estaba desmoronando. Me estaba traicionando de la peor manera posible. Entonces hice lo único que podía hacer. Me fui. Pero no terminó ahí. Esa noche, alrededor de las 9, mi madre abrió la puerta y escuché la voz grave de un policía. Mi estómago se retorció de inmediato. Estamos aquí para hablar con su hijo. Mi madre me llamó, y cuando llegué a la sala, vi a dos oficiales parados en la entrada. Has sido denunciado por acoso y persecución, dijo uno de ellos, sin rodeos. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Esto es absurdo. Grité. Tenemos una denuncia formal registrada, además de testigos. El comportamiento descrito en la declaración es alarmante e inaceptable. Estamos aquí para entregarte una orden de restricción. Parpadeé, sin poder procesar sus palabras. ¿Una qué? Orden de restricción. A partir de ahora, tienes prohibido acercarte a ella. No puedes estar a menos de 300 metros, no puedes mandarle mensajes, no puedes intentar contactarla de ninguna manera. Mi madre llevó las manos a la boca, horrorizada. Debe haber un error, susurró, mirándome con los ojos llenos de miedo. No hay error, señora. Su hijo ha mostrado un comportamiento preocupante. El otro oficial me entregó un documento. Necesitamos que lo leas y lo firmes, confirmando que comprendes las restricciones. Si violas esta orden, podrías ser arrestado. Mi padre, que había estado en silencio hasta ese momento, cruzó los brazos y me miró de una manera que nunca antes había hecho. ¿Qué hiciste? Abrí la boca para defenderme, para explicar, para decir que todo era un malentendido. Pero el miedo en los ojos de mi madre me hizo tragarme las palabras. Ella estaba asustada. Asustada de mí. Mi mano tembló cuando firmé el papel. Los policías me lanzaron una última advertencia antes de irse. Cuando la puerta se cerró, un silencio pesado invadió la casa. Dios mío, susurró mi madre, sin poder creer lo que acababa de pasar. Mi padre no dejó de mirarme. Esto es serio, dijo con voz dura, sin rastro de compasión. Muy serio. Quise gritar, romper cosas, demostrarles que estaban equivocados. Pero sabía que en ese momento, nadie me creería. Todos pensaban que yo era el monstruo de esta historia. Y eso era imperdonable. Cuando los policías se fueron, la casa quedó en silencio. Mi madre seguía sentada en el sofá, con la mano temblorosa cubriendo su boca, como si estuviera tratando de contener el llanto. Mi padre, de pie con los brazos cruzados, me miraba como si fuera un desconocido. Nunca antes había visto esa expresión en su rostro. No era enojo. No era decepción. Era miedo. Siéntate, dijo con voz firme, sin levantar el tono. Obedecí. Mis piernas pesaban como si fueran de plomo. El peso de la noche seguía cayendo sobre mí. La orden de restricción, las miradas de los policías, la manera en que mi madre temblaba. No podía creer que todo hubiera llegado hasta este punto. Mi madre respiró hondo, tratando de calmarse. Hijo, su voz se quebró por un instante. ¿Qué te pasó? Abrí la boca para responder, pero mi padre me interrumpió. No inventes excusas. No digas que fue un malentendido. No digas que fue culpa de esa chica. Solo, escucha.
Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Nunca te enseñamos a actuar así. Nunca te enseñamos que el amor se consigue a la fuerza, que se obtiene insistiendo hasta que la otra persona cede. Lo que hiciste, está mal. Sentí un nudo en el estómago. Solo quería demostrarle que yo era el indicado. Mi padre negó con la cabeza, frustrado. ¿Y si ella no quería que fueras el indicado? Bajé la mirada. Sí quería. Solo que no lo sabía. No, respondió enseguida, con firmeza. Sí lo sabía. El que no quiso aceptarlo fuiste tú. Mi madre finalmente encontró la fuerza para hablar. ¿De verdad crees que eso es normal, hijo? Seguirla por todos lados, esperar afuera de su casa, dejarle regalos que nunca pidió. Eso no es romanticismo, eso es. Se detuvo, como si no quisiera decir la palabra. Pero yo la entendí. ¿Eso es qué? ¿Eso es ser un monstruo? Mi padre suspiró, pasándose la mano por la cara. No estamos diciendo que lo seas. Pero estabas actuando como uno. Mi estómago se revolvió. Quería negarlo. Quería decir que estaban exagerando, que solo había hecho lo que cualquier chico enamorado haría. Pero, por primera vez, vi el terror en los ojos de mi madre, vi la determinación en mi padre. Y supe que tenían razón. Me había pasado de la raya. No era un villano de película, un loco peligroso, pero había cruzado un límite sin darme cuenta. Y ahora era demasiado tarde. Mi madre se secó las lágrimas y suspiró. No podemos quedarnos aquí. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué? Tienes una orden de restricción. Si te ven cerca de ella, pueden arrestarte. Y si eso pasa, no habrá vuelta atrás. Mi padre asintió. Nos vamos a mudar. Empezaremos a hacer las maletas mañana mismo. Abrí los ojos con incredulidad. Esto es ridículo. No pueden obligarme a dejarlo todo y marcharme. No tienes opción, respondió mi padre sin vacilar. No es un castigo, es una oportunidad. Una oportunidad para que cambies, para que madures. Porque si sigues por este camino, tarde o temprano vas a cruzar un límite del que ya no podremos salvarte. Quería gritar, pelear, decirles que era injusto. Pero ya no había nada que pudiera hacer. Lo único que podía hacer, era irme. Los primeros meses en la nueva ciudad fueron un infierno. Me sentía un desterrado, un fugitivo. Lo odiaba todo. La nueva escuela, la gente, la manera en que mis padres me trataban con cuidado, como si fuera a explotar en cualquier momento. Evitaba hablar con los demás, pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en mi cuarto. Pero, con el tiempo, algo extraño comenzó a pasar. Empecé a ver el mundo de otra manera. Sin ella. Sin la obsesión. Sin la idea de que tenía que ser el hombre perfecto para alguien. Y entonces, poco a poco, empecé a darme cuenta de lo equivocado que había estado. Siempre había creído que todos los hombres eran infieles, que los noviazgos eran juegos de manipulación donde yo era la única excepción. Pensaba que todas las mujeres estaban rodeadas de idiotas, de tipos que las lastimaban, y que yo era el único que realmente valía la pena. Pero no. Los chicos que veía a mi alrededor, los que salían con chicas, los que las respetaban y vivían sus vidas sin necesidad de forzar un destino inexistente, no eran los villanos que yo imaginaba. Eran solo chicos normales. Eran solo personas teniendo relaciones normales, sin necesidad de obsesionarse con nadie. La realidad me golpeó un día mientras observaba a una pareja en el parque cerca de la escuela. Se estaban riendo, hablando, viéndose a los ojos con naturalidad. Y entonces lo entendí. Él no tuvo que insistir. Él no tuvo que seguirla. Él no tuvo que convencerla de que era el hombre ideal. Ella simplemente lo quería. Porque así es como funciona el amor. Y fue en ese momento cuando todo cobró sentido. Yo nunca había estado enamorado de esa chica. Estaba enamorado de la idea de ser el único que valía la pena. Vivía en una fantasía donde yo era el protagonista, el elegido, el héroe que toda mujer debería querer, y si alguna no me quería, era porque estabas confundida. Pero eso no era amor. Eso era ego. Eso era obsesión. Eso era aterrador. Me tomó años admitirlo. Años darme cuenta de lo mal que había estado. Pero cuando finalmente lo acepté, algo dentro de mí cambió para siempre. Nunca más quería ser ese tipo. Nunca más quería ser un monstruo. Con el tiempo, a medida que fui madurando y viendo el mundo sin el filtro de la obsesión, recuerdos antiguos comenzaron a volver. Recuerdos que, en su momento, me parecían normales, incluso románticos, pero que ahora me llenaban de una vergüenza insoportable. Empecé a darme cuenta de que aquella chica de la universidad no había sido la primera, que ya lo había hecho antes, que aquello no había sido un error aislado. Una vez, cuando aún estaba en la secundaria, vi a una chica nueva en el gimnasio. Estaba entrenando con una camiseta de voleibol que tenía su nombre impreso en la espalda. Me interesé de inmediato. Quería conocerla, quería que me notara, quería ser parte de su vida. Pero, en lugar de simplemente hablarle como cualquier persona normal, ¿qué hice? Esperé hasta que terminara su entrenamiento y saliera. Luego fui a la recepción y pedí ver las fichas de las alumnas, fingiendo que estaba buscando el nombre de una prima que quería inscribirse. Solo quería encontrar su nombre completo. Tan pronto como vi su ficha, memoricé su nombre y corrí a Instagram. Me tomó menos de 5 minutos encontrar su perfil. Sin que nunca hubiéramos hablado, sin que ella supiera siquiera que yo existía, ya sabía dónde estudiaba,
quiénes eran sus amigas, sus pasatiempos, los lugares que frecuentaba. Pasé días observando sus publicaciones antes de finalmente atreverme a seguirla. Y cuando ella me siguió de vuelta, sentí esa misma euforia enfermiza. Para mí, eso significaba que estaba interesada. Comencé a responder a sus historias, a comentar sutilmente sobre cosas que le gustaban, como si tuviéramos los mismos intereses. Ella era educada, pero nunca parecía tan entusiasmada como yo esperaba. Entonces empecé a exagerar. Aparecía en el gimnasio a la misma hora que ella. Me aseguraba de entrenar en los aparatos de al lado. Intentaba iniciar una conversación, pero siempre respondía con frases cortas, mirando su celular o alejándose rápidamente. En mi mente, era porque era tímida, porque no sabía cómo reaccionar a la atención de un chico que realmente se preocupaba por ella. Hoy sé que estaba incómoda, que solo quería hacer ejercicio en paz, que probablemente sentía escalofríos cuando veía mi nombre en sus notificaciones. Nunca he olvidado eso. Nunca he olvidado el día en que dejó de seguirme. En ese momento, me enojé. Pensé que estaba siendo injusta, que ni siquiera me había dado una oportunidad. Pero ahora lo entiendo. Solo quería que desapareciera de su vida. Y entonces, otros recuerdos comenzaron a regresar. Recordé aquella vez en la escuela cuando me gustaba una compañera de clase. Era amable, dulce, se reía de mis bromas. Juré que le gustaba. Pero nunca tuve el valor de confesarme. Así que, en cambio, empecé a seguirla por los pasillos, a sentarme cerca de ella en la cafetería, a estar siempre por casualidad en los mismos lugares. Esperaba el momento perfecto para que se diera cuenta de que estábamos destinados a estar juntos. Nunca sucedió. Empezó a evitarme. Dejó de reírse de mis bromas. Cambió de asiento en clase para estar más lejos de mí. Y cuando finalmente consiguió un novio, sentí que me había traicionado. Pensé que estaba cometiendo un error, que había elegido a alguien que no la merecía. Así que hice lo que ya me era familiar, me quedé cerca. Aparecía en los lugares donde sabía que estarían, observando desde la distancia. Siempre esperando que se diera cuenta de que estaba equivocada, que volviera a mí. Nunca volvió. Pero ahora, cuando pienso en eso, algo me atormenta aún más. Y es la chica de la universidad. La que denunció a la policía. La que tuve que dejar atrás cuando nos mudamos. En su momento, pensé que había encontrado a otro chico simplemente porque aún no se daba cuenta de que yo era el indicado. Ahora, me doy cuenta de que tal vez nunca quiso estar con ese chico. Tal vez solo lo usó como un escudo para protegerse de mí. Tal vez tuvo que fingir que estaba enamorada de él porque sentía que era la única forma de hacer que me detuviera. La idea me destroza. El miedo que debió sentir. La angustia de darse cuenta de que no podía simplemente decirme no y seguir con su vida. El tener que cambiar sus hábitos, encontrar formas de evitarme, vivir con el temor de cruzarse conmigo en cualquier momento. Nunca me he perdonado por eso. Y no fue la única vez. Hubo muchas otras ocasiones en las que actué de manera equivocada. Momentos que antes veía como pequeñas acciones inofensivas, pero que ahora comprendo con absoluta claridad. Como aquella vez que tomé el número de una chica de un grupo de WhatsApp porque un amigo dejó su celular desbloqueado. O cuando fingía necesitar ayuda con una materia solo para sentarme cerca de una chica que siempre parecía incómoda a mi lado. O cuando insistía en escribirle mensajes a una compañera de trabajo, diciéndole que deberíamos salir, incluso después de que me dijera que estaba ocupada. Y lo peor de todo, la manera en que siempre justificaba mi comportamiento. Siempre me veía a mí mismo como el chico bueno, el romántico, el que solo necesitaba una oportunidad. Pero nunca fui ese chico, fui alguien aterrador, fui alguien asfixiante, fui el tipo del que las chicas querían escapar. Y darme cuenta de eso me destruyó por dentro, porque nadie me hizo así, fui yo. Fui yo quien alimentó esa mentalidad. Fui yo quien se negó a aceptar cuando alguien no estaba interesada. Fui yo quien convirtió la vida de otras personas en una pesadilla, creyendo que era amor. ¿Y lo peor? Nunca podré deshacer lo que hice. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. A veces, cuando estoy acostado en la cama por la noche, mirando el techo en silencio, los pensamientos regresan. Aquella universidad. Aquella chica. Aquel chico que fui. Son recuerdos que nunca desaparecen por completo. No importa cuántos años hayan pasado, no importa cuánto haya cambiado, no importa lo diferente que sea mi vida hoy. Siempre están ahí, en algún rincón de mi mente, como un peso invisible que cargo sin que nadie lo note. Y, por más que haya intentado seguir adelante, hay algo que nunca logré hacer. Nunca le pedí perdón. Por más que haya querido. Por más que, en algunos momentos, haya pensado en buscarla, en escribirle un mensaje, en intentar explicarle que finalmente entendí lo que hice. Pero sería egoísta de mi parte. Porque pedir perdón no sería para aliviar su dolor, sería para aliviar el mío. Y ella no me debe eso. No necesita saber que cambié, que me arrepiento, que me convertí en una mejor persona. Eso no borraría lo que hice, no eliminaría el miedo que sintió, no le devolvería los meses en los que vivió angustiada, intentando librarse de mí. La verdad es que hay cosas que no pueden repararse. Y tengo que aceptar eso. Hoy estoy cerca de cumplir 30 años. Muchas cosas han cambiado desde aquella época. Soy un hombre distinto, o al menos, intento serlo. Tengo una relación estable desde hace años. Mi novia es una mujer increíble, fuerte, independiente, segura de sí misma.
me ama, y yo la amo de una manera que, en aquel entonces, ni siquiera habría entendido. Un amor que no asfixia, que no necesita control, que no exige obsesión. Ella no es mi propiedad, no es un premio que conquisté, no es un personaje en una historia escrita por mí. Es una persona, con sus propios deseos, con sus momentos de silencio, con sus inseguridades y fortalezas. Y, por primera vez en mi vida, amo a alguien de la forma correcta. Pero este cambio solo ocurrió porque, en algún momento, la vida me obligó a enfrentar lo que había sido. Cuando dejé la casa de mis padres, cuando tuve que arreglármela solo, cuando aprendí a ser un hombre de verdad, fue cuando todo comenzó a cambiar. Me di cuenta de que nadie me debía nada. Que yo no era el protagonista del mundo. Que no era especial solo por ser un buen chico. La vida me dio algunas lecciones duras. Trabajar, pagar cuentas, lidiar con responsabilidades, todo eso me sacó de la fantasía en la que había vivido. Antes, pensaba que merecía amor. Después, aprendí que el amor no es algo que se merece. Es algo que se construye. No es algo que se exige. Es algo que se ofrece. La madurez me enseñó a reconocer que lo que hacía no era amor, era posesión. Era un intento desesperado de validar mi existencia a través de otra persona, de sentirme especial porque alguien me elegía. Hoy, soy feliz. Mi vida ya no gira en torno a nadie. Ya no vivo obsesionado con nadie. Tengo a una mujer a mi lado porque ella eligió estar aquí, no porque la convencí, no porque la presioné, no porque la hice sentir obligada a quererme. Y eso hace toda la diferencia. Pero, aún así, a pesar de todo, esos pensamientos vuelven de vez en cuando. Esos recuerdos todavía me persiguen. No hay un día exacto, no hay un detonante específico. Simplemente pasa. A veces, es cuando veo una película y hay una escena en la que una mujer se siente incómoda con un hombre insistente. A veces, es cuando mi novia menciona una historia de una amiga que tuvo un tipo que no aceptaba un no. A veces, es simplemente un día cualquiera, cuando mi mente decide visitar el pasado. Y entonces pienso en ella. Pienso en cómo debió haber sido todo para ella. El miedo. La angustia. La frustración de intentar vivir su vida mientras alguien la acosaba, insistiendo en que sabía lo que era mejor para ella. ¿Cuántas veces tuvo que cambiar su camino para no encontrarse conmigo? ¿Cuántas noches se quedó despierta preocupada, mirando la puerta de su habitación, preguntándose si le dejaría otra nota? ¿Cuántas conversaciones tuvo con sus amigas sobre cómo deshacerse de mí? Me pregunto si aún se acuerda de mí. Si soy solo una sombra en su pasado, un detalle olvidado de una mala época. O si, de vez en cuando, todavía piensa en eso. Sí, a veces, recuerda a ese chico insistente y siente un escalofrío de incomodidad. Nunca lo sabré. Nunca tendré derecho a preguntarlo. Nunca podré decirle que lo siento. Porque eso no cambiaría nada. Porque ella siguió adelante, y yo también. Pero, por más que haya cambiado, por más que haya aprendido, nunca lo olvidaré. Y tal vez así tenga que ser.